Pues a estas horas de el día lunes 16 de enero del 2012. Imprevistamente, hasta fue una sorpresa para mí inclusive, sabía que vendría, pero la distancia y las obligaciones de repente hacen que lo proyectado tenga que tener un curso diferente y acaba postergándose para una eventual fecha próxima. Pero en este caso, nada más y nada menos que el director general del Ateneo y Cultura Guaraní, el doctor David Galeano Olivera, había anticipado su venida y es una satisfacción inmensa para quien les habla poder decirle, doctor David, buenas tardes para el 88.3. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial, Carlos Hugo, para vos, para la audiencia. Muy contento de poder compartir contigo y sobre todo porque somos mensajeros de un grupo de muchos amigos que el Ateneo tiene en todo el Paraguay, de sus propias autoridades. Hemos sido encomendados a traerte una invitación muy especial, ya que nuestra institución, que trabaja en 100 distritos de todo el Paraguay, en este momento en la Argentina, en el Brasil, en los Estados Unidos, en España y en Italia, consideró a través de una reunión que tuvimos la posibilidad de rendirte un homenaje por el valioso trabajo que estás haciendo a través de tu programa Estampa Guaraní, que se emite en este momento por Radio Progreso, acá de Santa Rita. Y entonces esa es nuestra misión en este momento. Estamos llegando de unas colaciones que tuvimos hoy en Mingaguazú, en Ciudad del Este, en Presidente Franco, en fin, llegamos ahora a Punta Voz y nuestro pedido muy especial es de que aceptes este ofrecimiento de homenaje que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní quiere rendirte por tu valiosa, dilatada y límpida trayectoria en la radiofonía paraguaya, para empezar, y particularmente en una zona tan difícil como es el Alto Paraná, zona de frontera, tenerte a vos acá como un gran exponente en la promoción de la cultura popular del Paraguay, en particular del guaraní. Y eso es, digamos, un poco ese es el motivo más importante de nuestra visita, además de compartir contigo, saludarte, estrecharte la mano y bueno, decirte que siempre te estamos acompañando y que mucha gente te escucha acá y que esa gente nos suele reportar ese encomiable, titánico esfuerzo que estás haciendo acá en la zona de hace tantos años y particularmente acá en Santa Rita, en la promoción de la cultura popular paraguaya y de la lengua guaraní, Carlos. Desde luego, doctor, que todas estas palabras no hacen otra cosa que servir como incentivo para que este trabajo que yo vengo realizando desde hace como 40 años en otros medios y como 4 o 5 años aquí en la ciudad de Santa Rita y específicamente aquí en 88.3 con Estampa Guaraní todos los domingos, programa que tiene una duración de 2 horas de domingo en domingo y que tenemos la intención de seguir bregando por lo que es nuestro, por nuestra cultura, por nuestro idioma y, como yo suelo decir, refrescar la memoria de los adultos, aquellas músicas, polcas, guaranías, canciones con las cuales crecimos nosotros los adultos y hacerle conocer a la gente joven cuál es la verdadera música paraguaya. Efectivamente, yo creo que el trabajo más importante y muchas veces más difícil en Paraguay está justamente en la promoción de la cultura folclórica, de la cultura popular. Y eso es lo que nosotros valoramos en esta tu trayectoria y sobre todo en este esfuerzo que estás haciendo desde hace un buen tiempo, muchos años, y particularmente, vuelvo a repetir, en este momento, en este emporio de desarrollo industrial, comercial, de Santa Rita. Un ambiente que vos mismo nos comentabas, en principio a lo mejor se mostraba un tanto, no digo difícil, pero de todas maneras un tanto alejado a tus aspiraciones iniciales y bueno, hoy nada más y nada menos te toca ser protagonista de un acontecimiento histórico que es justamente la reivindicación de la cultura popular y dentro de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, de esa cultura originaria, la promoción de la lengua guaraní. De Oreos de Charamoa, Romba Eguazú, lo que Charamoa Venderecoelbe. Es lo que valoramos, lo que admiramos de tu trayectoria y de tu vida como profesional y como ser humano. Estás en la Yecoa o en Tata Pizá,
dice había un papo anga ko abeja sibe abeja hinabe ñañija ñaño putimón y gato jamaiza peñane me apoy vale te deja bichajabe ya hopi bate peñane ba eva be guaraní como decía es casi un compromiso que tenemos todos los trabajadores de la cultura de acercarnos, de estar próximos y de darnos un mutuo apoyo, una solidaridad constante en esto que hace a la promoción de la cultura popular de nuestro país y vuelvo a repetir, tan especial para nosotros, para el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la promoción de la lengua guaraní. Desde luego. Y por otro lado, creo que es oportuno decir esto, que me consta, porque hace muchos años, algunas décadas, que estoy en algún punto del dial, detrás de algún micrófono, pretendiendo hacer lo que aún hoy, gracias a Dios, sigo haciendo. Y no siempre se ha mostrado fácil, porque sabemos que la mayoría de los propietarios de radios tienen una mentalidad diferente, de repente no es tan soñador como somos nosotros. Y sabemos también, por experiencia propia mía y suya, doctor, que de repente un programa folclórico paraguayo no genera divisas, que es lo que más buscan hoy por hoy los señores propietarios de radio. Sin embargo, gracias a Dios, esta 88.3 Progreso FM cuenta con un director general propietario, un hombre con fervor patriótico que ha entendido que este sueño de hacer estampa guaraní debe ser en su radio, independientemente digo bien, independientemente de lo que pueda generar en lo económico. Más vale la intención de hacer patria que recibir el fruto de lo obtenido. Y eso, por ejemplo, a mí me deja muy feliz, porque no tengo ningún compromiso que me ate económicamente a la administración de la radio. Lo que genera en la radio, lo poco, lo mucho que pueda generar para la dirección general de esta emisora es mucho más que suficiente, porque su intención es seguir apoyando este trabajo que yo, junto a ustedes, con el aporte, con el soporte que me dan ustedes desde el Ateneo y otros colegas y amigos que también siempre están participando y enviándome sus pensamientos, sus criterios a través de mi correo electrónico y de otros medios para que mi estampa guaraní pueda lucir de domingo en domingo. Efectivamente, justamente en ese afán de seguir cooperando, de que sienta siempre nuestra presencia y nuestra colaboración, es que queremos hacerte, vuelvo a repetir, este homenaje el sábado 4 de febrero en nuestra sede central, en la ciudad de Fernando La Mora, en el local propio Guaraniroga, la Casa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y te aclaro, te comento, y para todos los que nos están escuchando, el diploma es un diploma de honor que tiene una denominación muy especial. Es como que algunos hablen de una máxima condecoración que puede otorgar el Estado. Esto es para el Ateneo la máxima condecoración que el Ateneo puede otorgar. Y la denominación en castellano es amigo solidario de la lengua guaraní. Y es lo que todo este tiempo hemos llegado a constituir con mucha gente y poder hablar, recordar a tantos amigos que han pasado, a muchos de ellos los conociste, compartiste con ellos, el caso del profesor Pedro Molinier, el caso de nuestro querido amigo Su Victoria,